Shabbat Shalom tengan todos y todas en este día que el Eterno ha creado para alabarle y glorificar su nombre. En este Shabbat estaremos compartiendo dos parashat, la 51 y la 52. La parashat 51 llamada Nitzavim, que significa estar firme, estar parados o simplemente estar presentes. Y la parashá Vayelech, que significa y fue. Esta parashá en el Seder Devarim, Deuteronomio, desde su capítulo 29 en su verso 9 al capítulo 30 en su verso 20 y el capítulo 31 de su verso 1 al 30 respectivamente. Con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi Rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo a esta enseñanza de esta semana. Estas dos parashot que se leen en este Shabbat. Comencemos con la parashot de Nitzavim. Estar firme. Siguiendo la secuencia de las últimas parashot dadas en las semanas anteriores, y como hemos venido estudiando, la parashá Ki Tavo y la parashá Ki Tetzeh. A través del nombre de esta parashá de esta semana, aprenderemos que lo importante no es entrar a la tierra prometida. Lo importante no es entrar a ser parte del pueblo de Dios. Lo importante, después de entrar a la tierra prometida y entrar a ser parte del pueblo de Dios, es aprender a mantenerse Nitzavim, firmemente parados. A veces me da mucha pena, como se dice, pena ajena, y a veces se me achica el corazón al ver que muchas personas no entienden esto, que toman las cosas del Eterno de una manera muy ligera. Eso me hace recordar cuando la Morá y yo vamos a comprar las flores para la Kehilá, para darle alegría, adornar esa casa de estudio, nuestra Kehilá en Shabbat. Cuando hacemos esas compras de esas flores tan hermosas, se ven frescas, se ven hermosas, coloridas, pero al pasar los días, esa hermosura va menguando. Es así como ciertas personas se asemejan a esas flores. Son flores de un día. Se les ve muy emocionados en los comienzos, pero a veces no les volvemos a ver y da la sensación que ven al Eterno como una moda, y así como llegaron con ese furor, con ese mismo furor se van. La enseñanza del Eterno en cuanto a este tema no tiene que ver únicamente en nuestra fidelidad como parte de su pueblo. Es una lástima ver la numerosa cantidad de creyentes que se la pasan de turismo, de Kehilá en Kehilá, de sinagoga en sinagoga, que en ninguna se sienten con Nitzavim, con firmeza, no están firmes.
Analicemos un poco a la luz de la Torá si nuestra vida en realidad está firme, sobre todo en estas fechas donde se acerca las fiestas de Yom Teruah, el día del toque del shofar, ese día cuando el Eterno nos juzgará. De todo corazón les digo que quisiera que esta enseñanza nos haga reflexionar para que en Yom Teruah el Eterno nos encuentre firmes y nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida, como dice su palabra. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Adón. Amados, ruego a Evodia y suplico a Síntique que sean de un mismo sentir en el Adón. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en la proclamación de la promesa de la redención, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, verso 1 al 3. Ya sabemos por las enseñanzas que cada uno de ustedes han recibido que no es una tarea fácil, ya que las fuerzas que se mueven en nuestro alrededor hacen que no estemos firmes. Tomando uno de esos tantos versículos que vemos en la Torá, como en Efesios, su capítulo 6, verso 11 al 17, dicen: usen toda la coraza y las armas que Adonai provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Adonai provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas, pónganse el pectoral de justicia y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno, y tomen el casco de salvación juntamente con la espada dada por el Espíritu, esto es, la palabra de Adonai. El Eterno nos avisa con tiempo. En Ezequiel 22, en su verso 14, dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Puede continuar la fuerza de ustedes durante los días cuando yo trate con ustedes? Yo, Adonai, lo he hablado y yo lo haré. Amados, siempre a nuestra Kehilá llegarán personas nuevas, con muchos deseos de aprender, y también personas de un valor cualitativo, personas que quieren responsabilizarse y comprometerse con el Eterno. Y por supuesto, los que faltan por llegar. Y esto es debido a un interés santo y un compromiso que han adquirido algunos de nuestros hermanos, ayunando y orando todos los lunes en común acuerdo. Por eso el Eterno nos avisa, porque muchos se desalientan creyendo que de nada les vale ser perseverantes. A través de la palabra de nuestro Padre amado les insto. Dice así 1 Corintios capítulo 15 verso 58: mis queridos hermanos,
párense firmes e inmóviles, siempre haciendo el trabajo del Adón, tan vigorosamente como puedan, sabiendo que unidos con el Adón, sus esfuerzos no son en vano. Hermanos, mirad que no desmayéis. Les digo esto porque muchos parecen desfallecer porque les falta un elemento, un ingrediente importante. Como está escrito en la palabra, permanezcan alerta, en pie, firmes, compórtense responsablemente y sean fuertes, que todo lo que hagan sea hecho en amor. Cuando hacemos las cosas en amor y las hacemos para Hashem, pero todo ha de multiplicarse, ha de ser bendición. Si lo hacemos sin esta condición, seguro que viene el desánimo y la frustración. Otro ingrediente importantísimo para permanecer firmes, o sea, Nitzavim, es la unidad. ¿Cuántas veces desde aquí les hemos hablado de esa unidad? Que debemos ser verdaderos hermanos, no de boca, sino de corazón sincero. Dice la Torá, solamente conduzcan sus vidas en una forma digna de las buenas noticias del Mashiach. Sea que vaya a verlos o sepa de ustedes desde la distancia, permanezcan firmes, unidos en espíritu, luchando en un mismo acuerdo por la fe en las buenas noticias. Nosotros como pueblo, como siervos, como hijos del Eterno, debemos estar siempre en oración, con esa continua tefilá por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestra congregación, para que el Eterno bendiga a nuestros seres queridos y envíe a los que han de ser añadidos a esta preciosa Kehilá del Señor. Tomemos el ejemplo que nos da Pablo en Colosenses 4, verso 12. Nos menciona un personaje poco conocido, pero lo importante no es ser conocido, sino lo que este personaje hace, el cual debemos de imitar. Epafras manda saludos. Él es uno de ustedes, un siervo de Mashiach Yeshua, que siempre agoniza en sus oraciones por ustedes, orando que puedan mantenerse en pie firmes, maduros y completamente confiados, según se dedican como santos totalmente a Hashem. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Ahí es cuando se ve qué tan buenos siervos del Eterno somos. En Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 3, versos 6 al 8, dice: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros, trayendo buenas noticias acerca de su confianza y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, siempre añoran vernos de la misma forma que nosotros a ustedes. Por esto, hermanos, a pesar de todas las tribulaciones y aflicciones, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su confianza, porque ahora estamos vivos, ya que continúan en pie, firmes, unidos con el Adón, con Hashem. Amados hijos, la palabra Nitzavim, estar firmes, que hemos estado estudiando el día de hoy, tiene también otra connotación y es referente a lo doctrinal. ¿En cuántas ocasiones vemos cómo nuestros talmidim, nuestros discípulos, cambian radicalmente de posición en cuanto a la doctrina que con tanto cariño y esfuerzo y dedicación les hemos enseñado, sin tener ningún soporte basado en la Torá, aún
sin consultar a su moré, a su rabino. Dan virajes inesperados trayendo confusión en el futuro a ellos mismos y al resto de la comunidad. Cuando hacen eso no saben de lo que se están perdiendo. Se están perdiendo del consuelo del Eterno. Se están perdiendo de la fortaleza del Eterno. ¿Qué dice la palabra del Eterno? En 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2, versos 15 y 17, dice: por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y retengan las enseñanzas que nosotros les enseñamos, ya sean de palabra o escritas en una carta, y que el Adón Yeshua, el Mashiach mismo, y Adonai nuestro Abba, quien nos ha amado y por su gracia nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza, consuelen sus corazones y le fortalezcan en toda buena palabra y obra. Lo malo es que en cuanto a doctrinas comienzan negando la divinidad de Yeshua, siguen desvirtuando lo que el pacto renovado del Brit Hadashah dice, y por último terminan negando al Mashiach, negando la divinidad de Yeshua, porque lo consideran un hombre normal y corriente, porque así lo considera el judaísmo tradicional, desvirtuando el pacto renovado, porque dicen que Yeshua es hijo de Miriam y Yosef, haciendo caso omiso a los pasajes que certifican lo contrario a sus diabólicos pensamientos. Por último, niegan a Yeshua, porque si no creen en la divinidad de Yeshua y la santidad de la palabra relatada en el Brit Hadashah, lo que le queda es negar a Yeshua. Para evitar eso, la palabra del Eterno nos recomienda en Colosenses, en su capítulo 2, verso 4 al 7. Les digo esto para que nadie los engañe, con razonamientos convincentes, pero de poco fiar, caprichosos, porque aunque yo esté lejos de ustedes físicamente, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome según veo disciplina y firmeza inflexible en su confianza en el Mashiach. Tal como recibieron al Mashiach Yeshua como Adón, sigan viviendo sus vidas unidos con él. Manténganse profundamente arraigados en él. Continúen siendo edificados en él y confirmados en su confianza de la manera que se les enseñó, para que rebosen en acciones de gracia. Si tú crees que esta lectura no es enseñanza para ti, entonces la palabra nos aconseja, entonces los que creen estén en pie firmes y tengan cuidado, no caigan. El único que no nos quiere ver firme es a Satán, el enemigo. Ante cualquier inconveniente que se nos presenta, dejamos de estar firmes. Nos desanimamos creyendo que lo que nos pasa únicamente nos pasa a nosotros. Y lo gritamos a toda voz: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero hijos, la palabra nos consuela diciendo en Oseas capítulo 14, en su verso 4 al 7, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 11, permanezcan sobrios, permanezcan alerta. El enemigo de ustedes, a Satán, acecha como león rugiente, buscando a alguien
a quien devorar. Resistan firmes contra él, firmes en la confianza de ustedes, sabiendo que nuestros hermanos a través del mundo están pasando por el mismo tipo de sufrimientos. Tendrán que sufrir solo por un poco de tiempo más. Después de eso, Adonai, que está lleno de gracia, el que los llamó a su gloria eterna en unión con el Mashiach, él mismo los restaurará, los consolidará, los fortalecerá y los afirmará. A él sea el poder por siempre y para siempre. Amén. Continuando con los estudios de esta parashá semanal, la parashá Vayelech, que significa y fue, la Torá nos guía en el capítulo 31, verso 1, donde dice: y fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Quisiera comentarles esta parashá con un versículo de la parashá anterior, Nitzavim. Capítulo 29, verso 14 dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Hashem nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Capítulo 29, verso 9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. No solamente se refiere a los que estaban presentes en esa época, sino a todas las generaciones futuras. Moshe se presenta por última vez delante del pueblo de Israel, después de escuchar la voz del Eterno, donde le revela que tiene un día más de vida. Moshe, con su gran característica, la humildad, considera que es su obligación personal despedirse del pueblo en ese momento. Amados hermanos, estamos a pocos días de Yom Kippur, a pocos días del gran juicio donde nos presentaremos delante del Eterno. ¿Y tú, cómo te presentarás? Esta parashá Vayelech, y fue, ilustra un poco con este ejemplo que les mencionaré a continuación. Es un hecho que muchos de nosotros hemos vivido, o que la mayoría de nosotros hemos presenciado alguna vez. Si recuerdan estos autolavados automáticos, donde lo más interesante y divertido, al menos para los niños y a veces para nosotros los mayores, nos es divertido permanecer dentro del auto mientras se produce el lavado. Uno es transportado por una cinta que lleva al auto y sus ocupantes por las distintas etapas del proceso de lavado. Entonces aparece un chorro de agua por un lado, por el otro cae jabón y por el otro cera. Luego grandes cepillos envuelven al auto, sacándole brillo. Y finalmente unos potentes secadores le quitan el exceso de agua que pudiese haberle quedado al auto. Pero pocos minutos después de haber comenzado el proceso, tú saldrás manejando tu auto, el que parecerá nuevo y brillante por fuera. Pero todo este efecto de la primera impresión durará hasta que compruebes que las ventanas del lado de adentro están sucias, que hay papeles en el piso, que el cenicero está cochino, no porque fumemos, sino por los desperdicios que echamos. Los asientos atrás están llenos de migajas, de los dulces y comida de tus hijos,
y monedas regadas por el piso. Las alfombras de goma llenas de tierra y residuos. Entonces descubres que no todo era tan fácil y tienes que bajarte, abrir las puertas del auto y esperar a que el empleado del autolavado que comience a hacer una limpieza a fondo del vehículo con un pañito, con una aspiradora, etc. Desde Yom Teruah, Rosh Hashanah, se asemeja mucho a esta historia del lavado de auto. Venimos a la Kehilá o al servicio del Shabbat, nos sentamos y sentimos que una cinta nos va a hacer avanzar. El rabino o el moré hablan por un lado, cantamos alabanzas y cánticos de adoración y sentimos como si estuviéramos en la divina presencia. Algunas veces escuchamos el sonido del shofar, la lectura de la Torá, y antes de que nos demos cuenta el servicio termina. Salimos de la Kehilá sintiéndonos brillantes y renovados, así como nuestro auto. Pero ni bien volvemos a la realidad nos damos cuenta que no estamos igual de limpios por dentro como por fuera. Todas las faltas y los malos hábitos que teníamos antes de entrar a la Kehilá, resulta que las seguimos teniendo después del servicio. Y no importa la cantidad de tiempo que hayas estado en la Kehilá, ni cuán fuerte hayas orado o hayas cantado, eso no te va a cambiar por dentro. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que el ejemplo del auto. Debemos abrir las puertas y disponernos a hacer una limpieza desde adentro hacia afuera. Pero esto no significa que esto deba ser una experiencia solitaria. Por supuesto que debemos buscar ayuda y apoyo de quienes nos rodean. Para eso están los padres, los amigos, la familia, los rabinos, los maestros. Pero hay algo que nadie más que tú puede hacer, y es el abrir las puertas de tu vida. Esto significa proponerte a revisar todos tus errores. Y créanme, el hacer esto significa estar en la mitad del camino. Justamente esta parashá, llamada Vayelech, y se fue y se encaminó, nos habla de un necesario movimiento hacia adelante. Nos invita a romper la inercia y avanzar hacia un cambio profundo en nuestras vidas, de tal manera que cuando lleguemos a Yom Kippur ya no nos sintamos que la limpieza es un maquillaje externo, sino un verdadero cambio de actitud desde adentro. Y para dar este paso es necesario estar lleno de humildad, primero ante nuestro Padre Celestial y después delante de nuestro prójimo. Moshe fue un ejemplo a seguir. A pesar de la revelación de Hashem sobre su sucesión y de su muerte, no se desanimó ni decayó su semblante. Moshe consideraba que era su obligación despedirse del pueblo, su prójimo. El ejemplo a seguir de Moshe no es que él haya pecado, no, sino la humildad con que recibe la voluntad del Eterno. Moshe hace un acto de introspección de lo que él ha sido durante 40 años al servicio de Hashem, su responsabilidad como líder ante un gran pueblo, los altos y los bajos. Moshe con un currículum, con una hoja de vida intachable, mas sin embargo Hashem le dice que no pasará a ver la tierra prometida y que tiene que abandonar el cargo de líder y tiene que nombrar a Josué como su sucesor. Ocupemos por un momento ese lugar de Moshe para ver qué sentimos. Lo más cercano que podemos sentir
es que no aceptemos la voluntad del Eterno. Al no aceptar la voluntad del Eterno, estaríamos en desobediencia, y la desobediencia es pecado, porque es un acto de rebelión contra Hashem. En nuestra vida hubo muchas rebeliones y por lo tanto hemos pecado. Y es a eso a lo que me refiero cuando dije que abramos las puertas de nuestra vida para revisar nuestros errores y ponernos a derecho delante de Hashem. Hagamos ese acto de introspección, ese examen desde adentro de todos nuestros pecados y aceptemos la santa voluntad del Santo bendito sea. Primero, por temor de Hashem, y segundo, por humildad. Hagamos esto durante estos días antes de Yom Kippur. Tomemos el ejemplo de Moshe. Moshe llamó a Josué y lo honró en presencia de todo el pueblo. Lo atavió con sus vestimentas reales, lo sentó en su propia silla, y todo esto para que el pueblo lo aceptara como su nuevo líder. Además, Moshe alentó a Josué. Le dijo: fortalece tus conocimientos de Torá y Misbot. Vivirás hasta conquistar la tierra y dividirla entre las tribus. Hashem estará contigo, no temas ni tiembles. Hashem nos dice: Hazak, esfuérzate, sé valiente. El Salmo 23, en su verso 4, dice: aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y en 1 Corintios 15, 58 está escrito: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Hashem, sabiendo que vuestro trabajo en Hashem no es en vano. Y Mateo 24, verso 13, está escrito: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mis amados, el verdadero creyente en Yeshua HaMashiach debe ser firme, valiente, debe tener resistencia, perseverancia, paciencia y sobre todo fidelidad al Eterno para poder enfrentarse a este mundo de oposición. Adelantemos esta limpieza interna antes de nuestras próximas fiestas y lleguemos a nuestro juicio con un corazón contrito y humillado. Que Adonai les bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Shabbat shalom.